Sí, se escucha. Perfecto. Sí, buenos días. Perfecto. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta mañana estamos en un pequeño webinar que creo que viene muy ad hoc a toda la información que ha salido en estos últimos días, publicada en el DOC y bueno, pues retomada por varios clústeres. Ayer tuvimos una conferencia también con la FEMIA sobre este mismo tema. Y pues es la pregunta de muchos, ¿no? A raíz de que el sector de fabricación de equipo de transporte fuera considerado esencial, ¿cómo se hace esta reactivación económica y concretamente, pues, qué significa para las empresas? ¿Qué tipo de protocolos tienen que implementar? Y me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a nuestros amigos de Sánchez de Bani, que de manera muy generosa nos ofrecen regularmente retomar los temas que son del momento y aclararlos para nuestra comunidad a través de estos webinars que se me han hecho muy, muy prácticos. Y bueno, pues los invito a todos para efectos de practicidad a mantener sus cámaras y sus micrófonos en mute, por favor. Pueden plantear algunas dudas si las tienen a través del chat o bien levantar la mano y vemos cómo darles la palabra. Nada más para que estén enterados, esta charla se está transmitiendo en nuestro canal de YouTube y ahí se va a conservar para que la puedan ir a consultar después si hubiera algunas dudas adicionales. Y nos acompañan de mi equipo Alejandro Palacios y Óscar Escalante, que también están a sus órdenes para poder apoyar en caso de dudas específicas, para que los encuentren ahí en el chat. Y de parte de Sánchez de Bani, pues estamos hoy con Andrés Gámez, que entiendo va a liderar esta charla. También está Daniel Nájera, Alejandro, perdón, me perdí en los nombres. Francisco García, ¿estoy correcta? Así es. Correcto. Y creo que me falta Óscar Quirós. Espero que no se me olvide nadie más del equipo de Sánchez de Bani. Por favor, una disculpa si se me pasó alguien. Muy bien, pues sin más, le cedo la palabra a Andrés, tal vez para que des unas palabras de introducción y adelante con esta charla. Muchas gracias, Claire. Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Claire, al Monterrey Aerocluster, este espacio para poder compartir con todos ustedes algunos aspectos relevantes en relación con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer e inclusive el día de hoy, en la edición matutina, por el Consejo de Salubridad General, donde establecen algunos rubros muy relevantes, ¿no? Sobre todo en temas de interés en la industria en la que estamos, y se establecen algunos temas relativos a la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas, económicas, un sistema curioso de un semáforo por regiones, donde se va a evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con las aperturas según cada entidad y pues acciones extraordinarias en materia general, ¿no? La estrategia generalmente constituye en una apertura gradual, ordenada y se incluyen algunas actividades como esenciales, algunas industrias como esenciales nuevas, ¿no? Que son relativas al equipo de transporte, que es la que nos interesa, a la construcción y a la minería, y algún periodo preoperativo por ahí para prepararnos para el arranque, ¿no? Esto de manera muy general. Ahorita les vamos a explicar mi equipo, Óscar Quirós, Daniel Nájera y Francisco García, los aspectos específicos de todos estos temas y pues bueno, tengan la libertad de preguntarnos a lo largo de la presentación o al final, como sea la mecánica, Claire, alguna duda que tengan en este sentido, ¿no? Gracias. Buenos días. Pues para platicarles a grosso modo lo que se publicó el día de ayer por parte de como comenta el licenciado Andrés,
por parte del Consejo de Salubridad, por medio del titular de la Secretaría de Salud, se publicó un acuerdo en donde se establecen los lineamientos a seguir en el proceso de reactivación de la economía en nuestro país a raíz de la declaratoria de emergencia causada por el virus COVID-19, ¿no? Se establecen ciertos lineamientos, se determina como actividades esenciales la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, y se establecen que dichas nuevas actividades podrán iniciar operaciones a partir del 1 de junio del 2020, y como mencionó Andrés, hay un periodo preoperativo del 18 al 31 de mayo que dichas empresas deberán, o dichas actividades esenciales deberán realizar acciones de seguimiento y elaborar protocolos sanitarios para poder reiniciar correctamente sus actividades. Vamos a platicar también sobre qué son esos protocolos, qué son esas actividades que se tienen que hacer, y respecto de este punto, importante comentarles que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial un nuevo acuerdo que modifica ciertos puntos o clarifica más bien ciertos puntos publicados en el acuerdo del día de ayer, que también se los vamos a hacer mención para que se tome nota de cómo debemos de actuar la industria para poder cumplir con las obligaciones que nos está pidiendo la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al igual que el Instituto Mexicano de Seguridad Social, del Seguro Social, perdón, para poder darles cumplimiento y poder salvaguardar la salud de nuestros empleados. También se menciona en el acuerdo que el 18 de mayo los municipios que va a determinar la Secretaría de Salud en estos días, a más tardar el 17, por medio de su página de internet, va a determinar qué municipios son esos municipios que van a poder iniciar su reactivación económica de manera gradual, de conformidad con el semáforo que les vamos a mostrar más adelante. Esa lista, hay ciertos criterios, que esos municipios no deben de tener ningún contagio activo. Los municipios aledaños o vecinos tampoco no deben de tener contagios detectados o personas detectadas con el virus, para que se les pueda considerar como los llama el gobierno federal como los municipios de la esperanza. También se menciona que todas las empresas y establecimientos deberán de cumplir los lineamientos. O sea, no nada más es realizarlos, sino cumplirlos, darle constante seguimiento a los lineamientos, a las publicaciones que hacen las autoridades en materia de salud, y dar seguridad sanitaria a todos los empleados, porque van a seguir, va a seguir como se ha comentado por parte de las autoridades, el virus no va a desaparecer, el virus vamos a tener que aprender a vivir con el virus, y vamos a tener que aprender a lo que se le llama la nueva normalidad, a raíz del virus del COVID-19. A partir del 1 de junio, como se mencionó, la Secretaría de Salud va a establecer un semáforo que es por etapas, es por colores, donde cada etapa, cada color significa cierta reapertura o cierta reinicio de labores de ciertas secciones, ¿no? Como lo he comentado, ¿qué puntos importantes se debe considerar o se debe tener para el tema de la reactivación y de las nuevas industrias esenciales? Es que tenemos que preparar nuestros protocolos de salud. La autoridad establece un procedimiento. En el caso de Nuevo León, lo vamos a mencionar más adelante, que tenemos que presentar nuestros protocolos a las autoridades para que las autoridades nos autoricen
reiniciar operaciones. Es decir, que tenemos que tener nuestros protocolos bien hechos, cumplir con todos los lineamientos que se publican por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal y en los casos de los estados a nivel estatal, y lograr mantener o contener la propagación del virus en nuestros centros de trabajo. No establece en el diario oficial o en el acuerdo, no establece cómo van a ser los procesos para presentar dichos protocolos o dicha información, como en el pasado, cuando se declaró la emergencia, tampoco establecía qué mecanismos van a utilizar o deben de utilizar las empresas para poder presentarse y presentarse ante la autoridad para que se les considere como actividades esenciales. Y muy parecido a esa situación, nos estamos encontrando que la autoridad federal no aplicó o no mencionó qué mecanismos vamos a necesitar o que vamos a requerir para poder lograr que se nos autorice nuestra industria o nuestra empresa como dentro de los sectores determinados como esenciales a raíz de esta publicación del diario oficial. Entonces, es un tema de constante seguimiento. Nosotros también, si bien ya se acordó o se logró que estos sectores sean considerados esenciales, la autoridad todavía no da más, sino nada más establece, ok, son esenciales, puedes empezar a trabajar a partir del 1 de junio y tienes del 18 al 31 de mayo para establecer todos tus mecanismos y todos tus protocolos en materia de salud, de seguridad sanitaria, para que yo te pueda autorizar. Pero no te digo cómo va a ser ese mecanismo o cómo te voy a autorizar. Entonces, deja unas lagunas y una incertidumbre en el sector de las industrias. Nos han, en lo que va de la mañana hemos recibido comunicaciones de empresas donde dicen, ok, ya se publicó, pero no me dicen cómo. Si yo ya tengo muy avanzado mi protocolo, puedo presentarlo el día 18, o me tengo que esperar todo el proceso, o ante qué autoridad lo tengo que presentar, si es ante el Estado, ante Secretaría de Salud Federal, o cómo le voy a hacer para que se me pueda autorizar el reinicio de operaciones a partir del día 1. Entonces, es una situación que, como le hemos comentado a nuestros clientes, nosotros en lo personal estamos muy constantemente revisando si salen ciertos acuerdos, ciertos criterios por parte de la autoridad, o cómo se va a determinar ese mecanismo, ¿no? Porque aquí mismo establecen que es el acuerdo de buena voluntad, pero en caso de que no seas autorizado, te pueden llegar a clausurar las empresas o industrias en caso de que se detecte que ponen en riesgo la salud de los trabajadores, ¿no? En el caso de Nuevo León, el pasado miércoles se estableció por parte de la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado un plan para la reactivación de la industria en el Estado. Y ese plan está planteado a hacerse por fases, muy parecido a lo que se publicó el día siguiente por parte de la autoridad federal. Son por fases o por semáforo también, donde la fase 1, la fase crítica es la que ya estamos terminando, que es la fase en donde las malas actividades que se decretaron el 31 de marzo deberían de seguir operando de manera reducida, con personal reducido. Todo el personal administrativo debería estar trabajando desde casa y todo el personal vulnerable también debería estar en su casa resguardado. Ya estamos entrando a la fase 1, que es la parte donde se incluye a estos nuevos sectores, estas nuevas actividades esenciales, y también se deben de reactivar de manera reducida y de manera prolongada, escalonada. Va a ser una reactivación escalonada para poder lograr contener o mitigar el virus y empezar a reactivar la industria económica, que es prácticamente, como lo dijo
el secretario de Economía, el ser humano requiere de dos cosas, de salud y de comida. Y para poder comer necesitamos trabajar. Y pues para poder trabajar necesitamos reactivar la economía, ¿no? Entonces va a ser por fases. Cada fase está planteada de duración de cierto tiempo, de 2 a 4 semanas es lo que se mencionó por parte de la autoridad estatal, pero también determinaron, estas fases van a ir muy apegadas a cómo estamos en el tema del índice de los contagios. Es decir, si logramos que la curva se mantenga aplanada o que no suba tanto la curva, vamos a poder avanzar a una segunda fase y posteriormente a una tercera fase. Si no se logra o las industrias bajan la guardia y se detecta un repunte en el tema de los contagios, pues obviamente pues nos vamos a tener que estancar en alguna fase o inclusive regresar a una fase anterior. Entonces es una forma como la autoridad nos dice, necesitamos abrir la llave, reactivar la economía, pero también necesitamos el apoyo de las empresas que establezcan sus protocolos, que sean muy ordenados en materia de mantener y de garantizar la seguridad de sus empleados para evitar un rebote o un repunte en los casos confirmados de COVID. Entonces, en fase 2 ya vamos a empezar, la fase 2 ya las actividades no esenciales empiezan a reactivar su operación y posteriormente llegamos a una fase 3 y una fase 4 donde ya vamos avanzando de acuerdo a lo publicado, ¿no? Se van a ir avanzando, se van a ir activando la industria no esencial, los comercios, al por mayor y al por menor y hasta el final ya a la nueva normalidad a raíz de esta declaratoria de emergencia a raíz del virus. Ahora, este es el famoso semáforo que publicó el gobierno federal, donde actualmente nos encontramos en el semáforo en color rojo, donde nada más las industrias esenciales y se tenían que tener protocolos de seguridad sanitaria y de mitigación del virus dentro de los centros de trabajo que estaban actualmente operando. Ya vamos a iniciar a una fase naranja o un color naranja donde ya se incluyen nuevas actividades esenciales como es la construcción, la minería y la fabricación de componentes para el transporte. Y estas igual se tienen que mantener sus protocolos, mantener sus lineamientos de conformidad a lo que publique por parte de la Secretaría de Salud y por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y también por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y esos lineamientos seguirlos al pie de la letra para evitar alguna posible sanción, alguna clausura por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, y este semáforo se va a ir modificando de acuerdo a las gráficas o la información que tengamos respecto de los casos, si sube la curva o baja la curva de casos detectados, este semáforo se va a ir cambiando de color. Entonces, muy importante prácticamente cumplir con todo lo que nos está mencionando la autoridad y dar certeza a nuestros empleados de que la empresa los está cuidando y que las empresas los está resguardando y evitando que puedan contagiarse del virus dentro de sus actividades de trabajo, ¿no? Consideramos estos fundamentos importantes para poder realizar una reactivación económica ordenada, como lo hemos mencionado, generar generar conciencia de los empleados sobre una nueva normalidad. Se ha platicado muchas veces, me imagino que les han tocado, que cómo se va a vivir o cómo vamos a vivir a raíz del COVID. ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? ¿Cuáles van a ser los nuevos lineamientos que se van a publicar? ¿O cómo vamos a poder vivir
a raíz de este virus, ¿no? Entonces, es muy importante, pues eso, generar conciencia a los empleados sobre cómo se va a actuar en esta nueva normalidad. Lo hemos mencionado, implementar los protocolos de prevención en materia de seguridad sanitaria. Esto es un punto muy importante, un punto muy esencial para que puedan ustedes operar su industria. Tienen que tener los protocolos y seguir los protocolos al pie de la letra para evitar posibles sanciones o posibles clausuras de operaciones. Comprometerse ante el Estado de cumplir dichas medidas dictadas. En la plática del miércoles, el secretario mencionó que se iba a determinar un mecanismo a nivel estatal de cómo van a presentar las industrias en el Estado de Nuevo León sus protocolos y su documentación que acredite que sus lineamientos de seguridad sanitaria y de seguridad laboral ante la Secretaría de Economía y Trabajo. No se ha mencionado, no se ha establecido cuál va a ser el mecanismo a nivel estatal, al igual que a nivel federal tampoco se ha mencionado, pero sí se determinó que las empresas se comprometan a cumplir dichas medidas, ¿no? Con un registro ante la SEDET, que es normalmente como consideramos que pudiese darse el registro o la autorización. El monitorear por parte de la dirección de los centros de trabajo el cumplimiento de los protocolos, es decir, no bajar la guardia. Si ya tienes el protocolo, no bajar la guardia en cuanto a los lineamientos de seguridad sanitaria. Nos ha tocado clientes que tienen sus protocolos ya bien establecidos y bajan la guardia y les toca una inspección donde no tienen determinados y desafortunadamente se les llega a clausurar la operación. ¿Por qué? Porque al momento que se tuvo la inspección por parte de Secretaría de Salud o por parte de la Secretaría de Trabajo, se encontraban personas aglomeradas en los baños, o era el momento de la entrada y salida del personal y estaban haciendo filas sin la sana distancia. Entonces son puntos importantes que la autoridad te va a revisar y en caso que no los cumplas, pues te va a sancionar. ¿Y cuáles son las sanciones? Pueden llegar a ser una sanción administrativa o una clausura de operaciones, un cierre de operaciones. Seguimiento y atención inmediata a las personas contagiadas. Es importantísimo este punto, porque si se detecta una persona contagiada, tenemos que tener un protocolo de cómo se va a llevar a cabo dicho seguimiento. Esa persona se tiene que aislar, se tiene que regresar, se tiene que hacer su examen de confirmación otra vez, y dar seguimiento a sus personas, a su primer cuadro. Las personas que estaban operando, si era un operador de una línea de producción, pues esta línea de producción, que se hagan los exámenes y análisis para detectar si hay algún contagiado que tuvo contacto con esa persona detectada, ¿no? Y así evitar que se propague el virus en tu centro de trabajo y evitar que la Secretaría de Salud te vaya y te cierre la operación por ser un foco de infección. En caso de que se detecten contagios y no se mantenga un seguimiento y una atención, la autoridad está facultada para cerrarte la operación. Es decir, clausurarte la operación al ser un foco de infección. Nos ha tocado, empiezan con un infectado, desinfectado, no avisa y no se da el seguimiento, se infectan otros 3 y a partir no hay un número exacto que te diga si tienes más de 2 o más de 3 te van a cerrar. La autoridad va a determinar, es a criterio de la autoridad de salud, determinar si se considera tu centro de trabajo un foco de infección al detectarte un número de empleados contagiados. Y el último es, como lo hemos mencionado, continuar con el trabajo remoto con el personal no esencial y el personal no vulnerable. El personal vulnerable, perdón, y el personal no esencial que se considere que se continúe trabajando de manera remota en su casa, para evitar los traslados y evitar que esas personas en materia de personal administrativo lleguen a ser contagiados o lleguen a ser contagiados o que lleguen a sufrir algún
contagio, algún contacto con alguien que no debemos, no, es evitar esto. Si tu personal administrativo tiene las facultades o tiene la manera de que siga trabajando de manera remota, pues mantener ese protocolo, ¿no? Ahí, Daniel, si me permites, una de las personas que comentó en el chat ahorita en el tema que estás tocando, si las empresas están con el protocolo sanitario implementado antes del 1 de junio, que si pueden iniciar operaciones. En ese sentido, a reserva de lo que comentes, es importante considerar el acuerdo publicado el día de hoy, de alguna manera subsana o aclara algunos puntos que no estaban claramente establecidos en el acuerdo publicado el día de ayer. Y como ya explicó bien Daniel, se establecen por ahí dos periodos, ¿no? El periodo preoperativo, por así llamarlo, que no es realmente una operación, sino es de preparación para efecto de tener todos los protocolos, ¿no? Durante este periodo que comentó Daniel, del 18 de mayo al 1 de junio, se establecen los protocolos, los mecanismos de seguridad sanitaria y demás, pero bien claro se establece en el artículo 4, por ahí en alguno de los subincisos, que este proceso, la fracción cuarta a su vez, si se logra concluir y se aprueba antes del 1 de junio, que es la fecha que se tiene para inicio de operación, la empresa o industria correspondiente podrá dar inicio a sus operaciones. Entonces, ¿a qué lleva todo esto? Lleva a, si tenemos prisa, ¿no? Pues en preparar esos protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria que las empresas deben seguir en cumplimiento de los lineamientos que determine la autoridad de salud del trabajo, presentarlos a la autoridad para su aprobación, que ahí desafortunadamente no es muy claro, pero ahorita Daniel u Oscar podrán intervenir dando esa claridad. Pero sí establece esa posibilidad, por así decirlo, de si se logra concluir el proceso de autorización y si se aprueba antes del 1 de junio, la empresa podrá dar inicio a sus operaciones. Correcto, sí es como lo hemos mencionado. Este periodo preoperativo del 18 al 31 de mayo es para eso. La autoridad lo mencionó y de hecho el día de ayer por la noche el subsecretario de Salud mencionó que dicho periodo se estableció porque para las empresas que están cerradas, que las empresas de estos sectores que están cerradas, que tienen que van a reaperturar a partir del 1 de junio para que tengan ese periodo para establecer sus protocolos, para establecer, planear cómo se va a modificar su línea de producción para mantener la sana distancia, para hacer todas las operaciones que se requieran para poder cumplir con estos protocolos, ¿no? Por eso es ese periodo de 2 semanas para que se cumplan todos los lineamientos que a continuación vamos a mencionar, ciertos de ellos, y que dichos lineamientos sean aprobados por las autoridades, ¿no? Entonces, al no tener un mecanismo, pues volvemos a lo mismo. Tenemos que esperar a ver si va a ser muy similar a lo que ya hemos hecho en el pasado, donde nos considerábamos o se consideraban actividades esenciales, se presentaban escritos ante las autoridades y esperar a recibir una confirmación o en su caso recibir una inspección y que revisen nuestro protocolo y que nos digan que estamos cumpliendo con todo y que verifiquen que la empresa cumple con todo para recibir una autorización verbal por parte del inspector. Entonces, no se ha mencionado el mecanismo a nivel estatal, ya se mencionó cierto mecanismo, pero no se ha mencionado cómo se va a aplicar ese mecanismo. Se mencionó el mecanismo de registrarse ante la SEDET, pero no sabemos cómo. O sea, el gobierno no ha establecido cómo va a operar ese registro o esa autorización por parte del gobierno. Continuando con estas recomendaciones que les queremos compartir para el tema de cómo iniciar la reactivación económica de las empresas,
pues prácticamente son cuatro puntos importantes que consideramos que se deben de seguir, ¿no? Uno, si ya actualizaron la carpeta de defensa, que llamamos carpeta de defensa a toda la documentación que nos pueda acreditar que somos actividad esencial. Es decir, tenemos órdenes de compra de una cadena de producción, una cadena de suministro, tenemos órdenes, cartas de clientes que son actualmente, que están operando, que están dentro del sector esencial. Entonces, mantener toda esa documentación para poder presentarse al inspector o a la autoridad cuando se nos visite y decir, nosotros encajamos en la actividad esencial, llámese de la decretada el 31 de marzo o de las nuevas actividades decretadas el día 14 de mayo. Entonces, ya tenemos la documentación que nos acredita como actividad esencial. Ya, o sea, con esto damos un punch a nuestra esencialidad para poder operar o iniciar operaciones a raíz del decreto. Lo hemos mencionado, esta palabra se nos va a quedar en la cabeza, los protocolos. Realizar un protocolo de reactivación de operaciones. En caso de que ya estés operando, es decir, las industrias que sean esenciales o que tengan dentro de su empresa ciertas líneas de producción que son de parte de una cadena de suministro, de una actividad esencial que se decretó el 31 de marzo, y tenemos otras líneas de producción que no son esenciales y que a raíz del tema de la apertura del sector automotriz y el sector aeroespacial se decretaran esenciales. Entonces tenemos ya un protocolo listo para que tuvimos que preparar para las inspecciones que han estado realizando las autoridades de trabajo y de salud, actualizarlo. Es decir, vamos a actualizar ese protocolo para ver qué nuevos lineamientos menciona la autoridad sanitaria y la autoridad de trabajo a nivel federal y el IMSS, qué nuevos lineamientos que nos están mencionando que no tenemos, o si ya tenemos todo, pues cerciorarnos que estemos al día con nuestros protocolos, ¿no? Porque el protocolo prácticamente va a ser lo que te va a revisar la autoridad que cumplas. Entonces, que cumplas con tu protocolo, que incluyes dentro de tus protocolos todos los lineamientos que ellos han mencionado o que ellos mencionan que se tienen que cumplir dentro de los centros de trabajo, porque en caso de que no se cumpla uno, como lo hemos mencionado, pues trae sus consecuencias de multas administrativas, sanciones o inclusive clausuras y cierre de operaciones. Coordinar con el área especializada para atender las inspecciones, es decir, tener una coordinación directa dentro de la empresa para revisar al momento que lleguen los inspectores, darle el seguimiento que se merece dicha inspección, y lo va a comentar nuestro compañero en breve, cómo se va a determinar una inspección, qué se ve en una inspección, qué se revisa en una inspección, y tener esa coordinación para poder lograr tener una inspección satisfactoria. Y por último, documentar o revisar que se haya documentado toda relación o acuerdo que se haya realizado con los trabajadores, con los sindicatos, a raíz de, en caso de que tuvieron que parar operaciones, a raíz de ese paro de operaciones o de acuerdos que se hayan mencionado, si se tuvo que reducir la operación o decretar un paro técnico. Todos esos acuerdos que se hayan hecho y no estén documentados, documentarlos para poder tener certeza de que sí se realizó y poder tener fundamentos para evitar algún problema en materia laboral. Entonces son 4 puntos que consideramos elementales que toda industria debe de tener y de manejar y tenerlas al día. Ahora, tenemos a continuación le cedo la palabra a mi compañero Oscar para que nos platique cómo o qué ideas se pueden hacer para ejecutar el tema de la reactivación de operaciones. Adelante, Oscar. Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Un poco en línea con lo que comenta Daniel, pues hemos estado atentos a
Los últimos acuerdos que se han publicado, la verdad es que han sido, como ustedes lo han visto, seguramente algo desafortunados en cuanto a la falta de coordinación de la autoridad y la confusión que ha generado pues con todos los actores y actividades que tanto tiempo han estado esperando pues un acuerdo positivo para determinar, por ejemplo, en el caso de manufactura de equipo de transporte, pues el día para arrancar operaciones y la verdad es que pues, no ha sido tan claro como hubiéramos querido, ¿no? Entonces, sí ha venido evolucionando desde el día miércoles, el día de ayer y el día de hoy todavía con las aclaraciones que ya comentaban Daniel y Andrés. Cada vez empieza a tomar más forma a qué se quería, a qué se refería el gobierno federal con este tema del plazo del día 18 al día 1, que es estas 2 semanas, que la verdad es que son cortas, si piensan, por ejemplo, lo que les va a tomar, pues, conocer los protocolos y lineamientos que hoy en día no han sido todavía oficiales. Ahorita vamos a comentarles algo de lo que ya se ha circulado, sobre todo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, el lineamiento que ya se había publicado previamente por parte de la Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo, pero la realidad es que hoy en día, por ejemplo, pues tenemos ahora una nueva obligación para ustedes, para las empresas esenciales, que será pues que tengan que presentar sus protocolos y solicitar la aprobación previo al arranque de operaciones. Eso nos lleva a que tenemos 2 semanas para que, uno, conozcamos a profundidad esos lineamientos, 2, los implementemos dentro de nuestras instalaciones, que estemos preparados, capacitados, y ahorita vamos a decirles cuáles son los rubros en los que tenemos que tener cierta atención. Y 3, presentarlos a través del mecanismo que esperemos durante el fin de semana o el próximo lunes, pues pudieran estar ya publicando de forma oficial autoridades federales y en caso de ser coordinadas a través de las entidades estatales, pues hacerlo de esa manera, ¿no? Esperamos que el mecanismo de aprobación sea eficiente, que no vayan a saturar el sistema, que sea viable y que realmente las empresas puedan estar en posición para arrancar pues el 1 de junio. Lo cierto es que hoy, con lo que sale en el acuerdo de diario oficial, pues sí se requiere una aprobación previa, ¿no? Entonces, no nada más es que lo implementemos y estemos listos para arrancar, sino además tengamos el visto bueno de la autoridad. Entonces, por eso se vuelve todavía más relevante el ser muy puntuales en los requisitos y a lo que se refiere pues la autoridad por temas de protocolos, ¿no? Entonces, muy rápido aquí haríamos un ejercicio y la parte que me toca compartir con ustedes es lo que hemos visto ya de forma preliminar, que como les digo, por el tiempo de las 2 semanas, pues creemos que esto va a ser oficial en los próximos días. Y entonces, pues empezar a tomar las medidas, a organizar los equipos y empezar a trabajar en estos protocolos y lineamientos que comenta Daniel, ¿no? Algo del cómo iríamos trabajando en esto es, pues evidentemente, me voy al primer cuadro, es preparar los protocolos. El número 2, solicitar la autorización. Como les digo, hay que esperar que se haga de forma oficial, pero estamos anticipando que será a través de una coordinación de la Secretaría del Estado en coordinación con la federal, ¿no? Habrá que ver si se hace un poco a través en línea, si se suben protocolos a través de alguna página que se habilite. En fin, ya les daremos también información en cuanto pues, la tengamos disponible, ¿no? Hoy en día todavía no es oficial y todavía no está claro el mecanismo, ¿no? En la parte de la reapertura y reinicio de operaciones, pues ya lo comentaba Daniel, se va a hacer a través de este mecanismo de semáforo que se va a estar actualizando de forma semanal. Y entonces también es relevante el tema que comentábamos de revisar nuevamente nuestra carpeta de defensa, de tener los argumentos, porque es posible y no sabemos cómo se va a comportar el virus, ¿no? Es decir, vamos a reactivar actividades y la realidad es que el riesgo de contagio, pues a lo mejor puede incrementar, a lo mejor puede estar controlado, entonces tenemos que estar preparados para ahora sí no interrumpir operaciones y eso implica pues tomar las medidas exhaustivas y ahora que están considerados en particular esta industria de aeroespacial y automotriz, pues van a estar ya como esenciales. Entonces sí tendríamos que tener ese cuidado máximo para no tener interrupciones más adelante en las próximas semanas, ¿no? En cuanto al distanciamiento social, pues siguen las medidas. Creo que es un punto que hemos comentado. Hay ocasiones y les compartimos clientes que tienen sus protocolos perfectos, tienen toda la señalización puesta, infografía, pero la realidad es que a la hora de la práctica vemos, y nos ha tocado en inspecciones,
pues que no se han respetado esas medidas, ¿no? La gente a lo mejor ya se empieza a relajar, empiezan a ver que pues ya a lo mejor compañeros o la política de relajación de la empresa empiezan a dejar de respetar esas medidas, y ahí es cuando está el riesgo, una, de contagio, y dos, de que nos llegue la autoridad en ese momento, como decía, a lo mejor la salida, a lo mejor en momentos en el que pues se presta para que haya conglomeración de trabajadores, ya sea en el comedor, ya sea en vestidores, al ingreso o a la salida del centro de trabajo, y son temas que tienen que estar en constante monitoreo, ¿no? Seguir con la política para todos aquellos empleados que puedan continuar trabajando de vía remota, pues evidentemente sigue la política de preferenciar y tratar de que esos trabajadores pues continúen en la medida de lo posible pues con esa política flexible de home office, ¿no? Eso pues evidentemente va a ayudar no nada más al tema de evitar el contagio, sino además a que las medidas de sana distancia en la empresa o en el centro de trabajo pues sea más fácil de cumplir. Ofrecer mecanismos y herramientas de protección a los empleados. Esto lo vamos a platicar. Hay varios temas, inclusive, por ejemplo, en la parte de transporte. Por ejemplo, a las empresas que les dan servicio de transporte, pues ya hay unas recomendaciones muy precisas. Por ejemplo, es la parte de al ingreso, bueno, antes de que suban los empleados al transporte, hay que sanitizarlo previo a cada traslado. Dos, hay que proporcionarles gel antibacterial antes de ingresar al camión. Tres, hay que guardar la sana distancia dentro del camión, es decir, tener pues, el espacio entre los asientos. No tiene que ir, evidentemente, lleno el camión, tiene que respetarse el tema de la distancia. Darles protección también en la parte facial, es decir, las caretas o la protección facial, además del cubrebocas, ¿no? Son estos lineamientos que vamos a empezar a ver con mucho más estrictos a la hora de empezar con la reoperación. A eso nos referimos con temas de protección, además de los que evidentemente en centro de trabajo pues tienen que implementarse. Ahorita vamos a hablar con más detalle en qué áreas del centro de trabajo se tienen que implementar y cuáles son los temas que va a estar evaluando pues los posibles inspectores cuando se realizan visitas de inspección, ¿no? La parte de comunicación también en los protocolos y lineamientos que anticipamos que van a ser oficiales en los próximos días benefician y hacen un énfasis muy importante en esta parte de la comunicación. Las infografías tienen que estar por todos digamos, las áreas de la empresa, el centro de trabajo, tiene que estar realmente una comunicación activa y por no decir reiterativa en todos los espacios, ¿no? Es decir, no podemos dejar un lugar donde no haya una comunicación efectiva de prevenir el virus y eso va a ayudar a que cuando tengamos una evaluación, pues las autoridades vean que hay una actividad importante de la empresa para continuar con estas pues fomento de las medidas de higiene, de sanitización, etcétera, ¿no? Temas de capacitaciones para trabajos en materia de seguridad sanitaria y mitigación del virus, pues esas también se están colocando algunas capacitaciones en línea y acá Francisco nos podría compartir un poco de lo que se tratan estas capacitaciones. No son para todo el personal, pero sí para aquellos que van a tener, por ejemplo, el manejo de los empleados o van a tener que atender algunos temas, a lo mejor síntomas o a lo mejor algunas dudas de trabajadores, temas como estos, ¿no? Entonces, sí, el personal clave que vaya a tener esas labores o esas actividades dentro de la empresa y sobre todo la comunicación con empleados, pues la recomendación es que sí tomen estas capacitaciones que va a estar pues promoviendo la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Ya hay por allá algunas cápsulas y algo de material en línea que bueno, pues seguramente se va a continuar actualizando en los próximos días con miras a este tema de la reactivación y la nueva normalidad que hemos platicado. Si quieres podemos irnos a la siguiente, Daniel, slide. Bueno, no, perdón, este último, también la parte, pues hay que tener todo un protocolo y ahorita lo vamos a mencionar en cuanto a qué hacemos cuando tengamos un caso o síntomas de algún trabajador que pueda estar pues con un contagio, ¿no? Va a ser bien importante el tema del monitorear el acceso y la temperatura de los trabajadores al acceso a las instalaciones y a la salida de los trabajadores, ¿no? Y cuál va a ser las medidas que vamos a tomar en la empresa, pues para aislarlo, para tratar de
mitigar ese posible contagio y en su momento pues también dar cuál va a ser la estrategia de comunicación para las autoridades pues correspondientes, ¿no? Que sería en este caso pues, Secretaría de Salud y Economía, ¿no? El siguiente punto, siguientes slides, pues es un poco más platicarles de este tema. ¿Qué es lo que vamos a hablar y qué son los temas que va a revisar la autoridad? Estamos anticipando, ya algunos seguro ustedes ya los conocen. Ahorita si quieren nos vamos a ir ya muy puntuales. Si quieren nos vamos a la siguiente, Daniel, yo creo que podemos, exactamente, esta es a la lista que me refiero como preliminar y nuevamente por el poco tiempo que se les está dando a las empresas para implementar, conocer los protocolos y solicitar la autorización y obtenerla previa al 1 de junio, es que hemos visto en las últimas semanas pues actividad en base a estos lineamientos que han circulado de forma preliminar. Eso es lo quiero subrayar. Sin embargo, sí creemos que estos lineamientos, una, sí están bien hechos y dos, sí nos dan un poco más luz de qué es lo que está buscando la autoridad y cuáles son esos ya requisitos específicos que van a estar buscando en nuestras instalaciones cuando nos visiten, ¿no? Entonces, son algunas medidas. Esta lista es una lista de comprobación ante el COVID. En teoría estaría circulándose por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y es un diagnóstico situacional que es para evaluar y estar preparados para el retorno seguro de los trabajadores a los centros de trabajo y se establecen ciertas medidas que se deben de observar, ¿no? Medidas de ingeniería, que son básicamente pues, temas de la infraestructura, cómo hay que hacer las señalizaciones, adecuar los lugares donde van a estar trabajando nuestros empleados, etcétera. Temas de medidas administrativas, pues cuáles van a ser las políticas que va a implementar la empresa, obviamente pues ajustada a su operación. ¿Cuál va a ser? Acá hay una lista, una pregunta de Daniela Ramos. Mira, Daniela, como lo platico, esta lista se ha circulado y con gusto la podemos circular con ustedes al final de la presentación. Sí quisiera nada más recalcar que todavía es preliminar. La realidad es que sí la estamos tomando como base porque sí el contenido nos parece que sí va a ir en línea con lo que está buscando la autoridad y dos, por el poco tiempo que tenemos para empezar a trabajar, a implementar estas medidas en los centros de trabajo. Entonces, con todo gusto te la compartimos. Todavía no es oficial, por eso no la encontramos todavía en sitios oficiales. Esa es la realidad, ¿no? Regresando a los puntos que comentaba, el equipo de protección personal también se señala puntualmente a qué se refiere por equipo de protección, no nada más el cubrebocas obligatorio, sino también, por ejemplo, el tema de tapetes sanitizantes que se tienen que implementar, o bien calzado protector, bien temas de caretas, de protección facial, barreras físicas. Ahorita los voy a mencionar con más puntualidad, sobre todo en qué áreas de la empresa se van a tener que implementar. Capacitación, ya lo anticipábamos en las slides anteriores, es esa capacitación que debe de tomar el personal clave, que tiene que estar listo para reaccionar en temas de contingencias, ya sea un brote, ya sea cómo se va a manejar la parte de recibir, por ejemplo, a los proveedores, a las personas que son ajenas al centro de trabajo, que al final del día pues, van a tener que visitar la planta. Entonces, todos esos temas de capacitación, viajes, por ejemplo, traslados, etcétera, ¿no? Y promoción a la salud, que eso es bien importante también, como los mencionábamos, son temas que se van a estar evaluando. Estos elementos y este listado se considera una evaluación de riesgo de contagio. Es una fórmula que implica cuáles son los controles que se tienen implementados en la empresa, cuál es el riesgo de que los trabajadores o el contacto entre trabajadores para determinar el riesgo. Y al final nos da un factor que nos puede decir si el riesgo es alto, si es medio, si es bajo, y entonces nos puede llevar a una calificación pues un poco más precisa de dónde están, por ejemplo, los focos en donde tenemos que atender e implementar pues, medidas más estrictas de control para que no nos vaya a generar un brote del virus, ¿no? Entonces, si quieren, comentamos muy brevemente los puntos de cada rubro que señala esta lista. En la parte de medidas de ingeniería, y Francisco, por favor, si quieres abonar en cualquier punto, bienvenido tus comentarios. Gracias.
En la parte de medidas de ingeniería, pues importante, el primer punto es pues la entrada y salida al trabajo, ¿no? Este es uno de los puntos en donde hemos visto, obviamente, conglomeración de trabajadores. Entonces, es importante que pues identifiquemos si hay entradas y salidas exclusivas para los trabajadores, que no vayan a evitar justo que se reúnan en un mismo horario y en un mismo punto. En tema de escalonamiento de horarios, por ejemplo, es una medida que consideramos que es muy buena, que puedan un poco dispersar esa entrada y al centro de trabajo. Proporcionar tapetes sanitizantes o protectores desechables de zapatos, en casos donde se pueda pues, proporcionar este tipo de elementos. Dispensadores de alcohol o de gel al 70%. Sensores a distancia para tomar la temperatura. Esto es bien importante porque nos va a pedir como lineamiento, como mejor práctica, el tema de tomar la temperatura al inicio y tomar la temperatura al final. Y en aquellos casos en donde la temperatura sea mayor a 37.5 grados centígrados, entonces eso nos va a dar una indicación de que ya existe un síntoma de un trabajador que ya no podemos permitirle el acceso al centro de trabajo, sino tenemos que empezar a atender y evaluar pues si este síntoma pudiera representar un riesgo de contagio, ¿no? Tendríamos que ya implementar el protocolo sanitario de pues, ver los síntomas, poder hacer una evaluación de su riesgo. Inclusive hay una calculadora en el tema en línea, que tú puedes inclusive poner los datos de la persona, sus padecimientos, sus síntomas, y te puede dar inclusive un factor de riesgo que dice, bueno, pues hay que tomar las medidas que ha publicado el gobierno en este tema, ¿no? En temas de confirmar si los síntomas pues pudieran ser un tema que pudiera darnos luz de que se trate de COVID. En temas de áreas comunes, es importante implementar temas o bueno, verificar que siempre los lavamanos se cuente con pues, insumos necesarios para estar en constante lavado de manos, jabón, agua, toallas y dispensadores de alcohol. En el caso de sistemas de extracción, en aquellos donde no haya ventilación natural, pues se tiene que confirmar que estén funcionando perfectamente, que estén los filtros funcionando, que sí realmente estén haciendo su función. En el tema de vestidores, que es lo que hemos platicado ya y hemos compartido, es importante que realmente se monitoree, porque no nada más basta con hacer las infografías, sino realmente tratar de comunicar con los empleados, que evitemos estar en contacto en esos momentos donde pues, a lo mejor se presta para platicar o la camaradería, etcétera. Y esos son los puntos bien delicados que hay que continuar cuidando, ¿no? La regla sigue siendo el 1.5 metros de distancia. Esa es la sana distancia, tanto en puntos de trabajo como en áreas comunes. Barreras físicas en temas de frente y laterales, en la medida de lo posible, donde se puedan hacer esos en los centros de trabajo, o bien hacer la señalización en piso, donde debe de estar, pues donde debe colocarse el trabajador y dónde puede colocarse el siguiente trabajador, ¿no? Pensando en líneas de producción, o en áreas comunes también, que es este punto en el que estamos platicando, ¿no? Sillas, sillones, todo tiene que estar señalización de dejar un espacio para que siempre se respete el 1.5 metros de distancia, ¿no? En lo que se refiere a áreas de oficina y proceso productivo, igual son un poco el mismo lineamiento, barreras físicas de frente y laterales para evitar, pues, evidentemente, la parte de que pudiera con la saliva pues, poder contagiar o caer en alguno de otros trabajadores. Señalar en piso la posición de trabajo. Igual, el caso de tener a la mano dispensadores de alcohol al 70% en aquellas líneas de producción donde se pueda hacer. En cuanto a medidas administrativas, en el momento de entrada y salida al trabajo, igual pues hay que hacer ese protocolo, como les comentaba, de que incluya tomar la temperatura al ingreso y a la salida. Si no se puede tomar a la salida porque ya es complicado, ya no se tiene control de los empleados, entonces se tiene que tomar antes de que concluya la jornada laboral. Esto es para llevar un récord de si durante la jornada de trabajo pudo presentarse algún síntoma, o que empiecen trabajadores a presentar pues temperatura arriba de los 37.5 grados centígrados. Eso nos va a dar una indicación pues que tenemos que reaccionar y activar esos protocolos de cómo aislar a esas personas y poderles brindar la atención pues en materia de salud, ¿no? Para atención de sus síntomas.
Lineamientos también de control y visitas de proveedores y contratistas. Esto es indispensable. O sea, tenemos que tener un control eficiente de cuando tengamos personas ajenas al centro de trabajo, tener un espacio, inclusive si se puede, pues, separado, que puedan entender cuáles son las medidas que se están llevando en el centro de trabajo, proporcionarles, si no traen el equipo de protección, que sería, pues, evidentemente cubrebocas, o en su caso también la mascarilla facial, si fuera posible. En fin, ese protocolo que también tenemos que tener frente a terceros, ¿no? Respecto a áreas de trabajo, igual, reiterar que se facilite el tema de teletrabajo, el escalonamiento de horarios flexibles, reuniones de trabajo, pues preferentemente por medios remotos, como es estas herramientas de Zoom, Skype, Microsoft Teams, etcétera, vía telefónica inclusive. En temas de cafetería, por ejemplo, para el personal que va a estar en cocina, están pidiendo pelo recogido y que mantengan el cubrebocas. Evidentemente, pues, limitación de eventos sociales, o si se había programado algún, pues, de estos que son a mitad de año, que son retiros, todo ese tipo de actividades, pues, evidentemente están suspendidas o se limita al máximo posible su realización. Protocolos de limpieza y desinfección diaria. Esto es algo que sí están señalando como uno de los puntos a implementar. Inclusive mencionan ya parte muy puntual, que sea hipoclorito de sodio al 5%, y mecanismos de supervisión y cumplimiento de la sana distancia, que es lo que ya les hemos platicado, ¿no? Contenedores de basura también, para tener que se puedan arrojar los cubrebocas maltratados o utilizados. El transporte privado, que ya les platicábamos, era el tema de la limpieza y desinfección previa al subir, otorgar desinfectante, cubrebocas y protector facial durante el trayecto. Código de ética de no discriminación es un punto importante que creo que no se señala muy a menudo, pero sí es importante que se evite, pues, que si hay una persona que tuvo contagio, que tuvo síntomas, pues no se vaya a presentar una situación de discriminación respecto a los demás compañeros de trabajo. Entonces, sí debe de contar con apoyo de la empresa y una política dentro del código de ética para evitar un tema de discriminación de este tipo, ¿no? Restricción, evidentemente, para viajes locales o internacionales, a la medida de lo posible. Evitar uso de joyería, corbatas, barba y bigote. No compartir utensilios de trabajo o de cocina, y promoción de medidas de higiene a través de comunicados continuos, ¿no? Entonces, estos son elementos que vienen en esta lista que les comentamos, y que serán evaluados, pues, para determinar el factor de riesgo que vamos a tener en nuestros centros de trabajo, ¿no? En lo que se refiere a equipo de protección personal, la regla es proporcionar protección al trabajador de acuerdo al nivel de riesgo que éste represente. Son los cubrebocas, los gogles o protectores faciales. Ya lo platicamos, el tema de la distancia del 1.5 y la señalización en piso de dónde se debe de colocar. En temas de capacitación, pues nuevamente el tema de que el personal directivo o gerencial pues tome estas capacitaciones. Por ahí se incluye una liga del IMSS donde están dando este material de forma preliminar, y seguramente vendrán más actualizaciones en cuanto a cómo deben de actuar y cuáles son las medidas que deben de tomar en caso de situaciones que se presenten entre los trabajadores. Si me permites, Oscar, nada más para comentar brevemente el contenido de esta capacitación que está ofreciendo el IMSS actualmente. Sí, adelante. Bien, gracias, qué amable. Muy breve. Básicamente, este es un curso que tiene aproximadamente, toma 3 horas el llevarlo. Y bueno, pues es un temario el cual vienen desde la definición del COVID, cómo protegernos y las formas de prevenir la propagación en las empresas. Es importante, o la sugerencia que hemos estado haciendo es que se lleve a cabo, como bien lo comenta Oscar, por el área de recursos humanos, de seguridad, o de parte de alguien que tenga posición gerencial, con la finalidad de que esto quede debidamente documentado y sea parte de la carpeta que tendrán que llevar con el sustento documental de las acciones que se han implementado dentro de los centros de trabajo. De ahí la importancia de llevar a cabo esto, porque hay que acordarnos que las supervisiones van a venir por parte de la Secretaría del Trabajo, el propio IMSS las puede realizar,
y bueno, pues la Secretaría de Salud también. Entonces, sí es importante tener debidamente documentado todo esto, porque sin duda van a estar verificando que se cumplan con los protocolos con la finalidad de que no se generen contagios dentro de los mismos centros de trabajo, lo cual podría llevar inclusive hasta una suspensión de actividades. Y bueno, pues esa es una situación que nadie queremos, ¿no? Entonces sí es importante tener plenamente identificado y bueno, pues tener entre mejor documentado tengan todos ustedes las acciones que han llevado dentro de la empresa, pues se podrá afrontar de mejor manera cualquier eventualidad o cualquier supervisión por parte de las autoridades. Perfecto. Pues de acuerdo con todo lo que comentas, Francisco. Y bueno, pues terminando acá un poco los puntos que señalaba yo en este listado, vienen pues temas de promoción a la salud. Como le decíamos, la parte de comunicación interna va a ser bien importante. Entonces, toda esta parte que se pueda documentar, que se pueda acreditar de forma activa, pues va a ser muy importante para poder lograr pues que en un caso de visitas de inspección pues logren un resultado positivo. Entre otras, pues es que se cuenten con apoyo para trabajadores en caso de temas inclusive de salud mental y física, instrumentos para identificar síntomas y contactos en el trabajo, lineamientos para identificar y derivar a los trabajadores al servicio médico, inclusive realizar exámenes periódicos que permitan prevenir problemas de salud y pues esta guía en caso de que los trabajadores manifiesten síntomas de COVID, ¿no? Que va a incluir evidentemente pues un lineamiento para el manejo de trabajadores sospechosos, contactos y su reincorporación al trabajo una vez que pues ya esté rehabilitado, ¿no? Y adelante, Francisco, si quieres te dejo la última parte, que es la parte de inspecciones. Sí, sí, por supuesto. Bien, pues como lo comentaba anteriormente, va a haber diversas inspecciones a las cuales van a estar sujetos los centros de trabajo, sobre todo para el cumplimiento de las medidas sanitarias de manera interna. Entonces, tanto sector salud, trabajo, nivel federal y estatal, hay que recordar, están facultados para llevar a cabo las visitas y corroborar todo esto. Entonces, nuevamente recalcar los protocolos sanitarios y de seguridad laboral que se implementen, cumplimiento de medidas estipuladas por el IMSS. Sí, el decreto del día de hoy, pues bueno, va en el sentido de que se van a emitir en los próximos días y en conjunto Secretaría del Trabajo, IMSS y Secretaría de Salud los protocolos correspondientes. Debemos estar muy atentos en las emisiones de los próximos días de Diario Oficial o de las propias plataformas o páginas de internet de estas dependencias, para ver si ya nos dan pues un norte más claro de en qué sentido tienen que cumplirse con todos estos protocolos. El actual del IMSS sí nos da cierta claridad y ciertos pasos, ciertos cuestionarios que pueden ya inclusive irse implementando, pero al día de hoy no se tiene claro. Inclusive se comentó que van a ser de manera específica, sobre todo para ciertos giros, para ciertas empresas, porque pues no todas llevan a cabo las mismas actividades ni el mismo grado de exposición. Entonces, en ese sentido, se va a hacer de manera específica. Eso es al menos lo que hemos escuchado en últimos días, ¿no? Entonces, es importante también la capacitación dentro del punto 4 que se establece aquí de esta exposición, y aplicar el esquema de trabajo remoto para personas vulnerables. Entonces sí es importante estar muy atentos y bueno, un poquito saliéndome del tema, pero sí tiene cierta relación con esto. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social determinó a través de su consejo técnico que el COVID será catalogado como enfermedad de trabajo, lo cual nos puede traer un incremento de nuestra prima de riesgo. Obviamente, pues esto resultaría ser muy subjetivo, pero el propio IMSS se entiende va a analizar de manera clara y de una manera profunda si el contagio se efectuó dentro del centro de trabajo para poder determinar esto. Entonces, es muy importante tener documentadas todas las acciones ante una eventual, insisto, supervisión o alguna determinación por parte de una autoridad que nos pudiera llevar a la suspensión de labores.
No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda respecto de lo que hemos presentado en este webinar. Nos quedamos a sus órdenes. Y creo que hay una pregunta que recién la compartí en el chat. Es muy específica a líneas de producción. Ok. Me causa mucho. Líneas de producción que debemos hacer si ya traen cubrebocas, aún tienen debe tener caretas, si no se puede tener más de 1.5 metros de distancia. También va de la mano con el personal que ya usa lentes de protección. No sé, ahí, Oscar, Francisco, si quieran Sí. contestar esa pregunta, por favor. Sí, gracias. Mira, pues estoy aquí leyendo en concreto la parte del lineamiento para la persona que nos hace esta pregunta. Aquí no ve el nombre, pero gracias por la pregunta. Entendemos, estos son lineamientos y evidentemente pues son dependiendo la línea de producción. Es decir, se proporciona a todos los trabajadores del centro de trabajo cubrebocas y gogles o protectores faciales y cubrebocas, según lo permita el puesto de trabajo. En aquellas áreas que por su tamaño y distribución de equipo sea complejo, mantener distancias mínimas de al menos 1.5 metros entre los trabajadores. Es decir, sí va a haber, digamos, en aquellos casos donde no se pueda cumplir 100% con todas las medidas, pues hay que ver cómo se pueden ajustar para que al menos se garantice que los trabajadores pues, no van a estar en riesgo por estar en contacto unos con otros, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar, digo, ya son casos puntuales, pero sí, digamos, es flexible y se entiende que en algunos casos tendrás que darles, en algunos, cierto equipo de protección, en algunos casos a lo mejor no será posible que todos estén con ese equipo porque la actividad que realizan pues, no lo permite, pero sí entonces asegurar una distancia suficiente para que se evite el contacto. En fin, son factores que pues, ya hay que evaluar y son justamente estos días para poder determinar qué medidas de protección sí van a poder implementar y que permita su propio proceso productivo. Entonces, estos, digamos, son solo lineamientos de forma general. Por ahí pregunta, Oscar, si es necesario tener un médico de guardia en la empresa. Esta te la paso a ti, Francisco, que son temas de seguridad e higiene en centros de trabajo. Bueno, en este caso habría que revisar el número de trabajadores que se cuenta en el centro de trabajo, ¿no? Pero de guardia como tal para el combate del COVID, bueno, no lo ha especificado los propios protocolos, entonces sería cuestión de esperar las determinaciones, pero esto va enfocado más a el número de trabajadores que tengan con base a si tienen que tener un centro de enfermería o en su caso, si es un número superior de trabajadores, ahorita les indico el número exacto, pues sí tener ya una clínica de manera interna. Ok, pero comentan sobre mampara de policarbonato en el caso de Quimco, así lo aplicamos por naturaleza del proceso. En algunas líneas se intensificó la careta, a eso le llamamos mapas de calor y se tiene un layout identificando estos puntos críticos. No sé si tengas algún comentario, Oscar, respecto a este punto. Pues, mira, más bien creo que nos está compartiendo lo que ellos están implementando Sí. Así es, por acá Josué Zúñiga de Quimco, yo compartí esta práctica que hicimos en Quimco. Se identificaron las áreas críticas o que se tienen, pues no se tiene sana distancia, menos de 2 metros, y eso le denominamos mapas de calor. Se hizo un layout y en esas áreas se colocaron mamparas de policarbonato. La verdad salieron muy baratas, yo creo que entre 2,000 y 3,000 pesos cada mampara, pero la verdad es que funciona muy bien y respeta la sana distancia con los operadores en líneas de tornos o centros de maquinado que tenemos nosotros. Entonces, si requieren información, les puedo mandar fotos o el proveedor por si les sirva. Ok, perfecto. Gracias por compartirnos esa práctica. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hay una pregunta de Antonio Avendaño.
¿Cuál es el protocolo para el manejo del personal que se ha detectado a la entrada de la empresa con temperatura fuera de lo normal y que en el área de separación no le baje porque en ocasiones vienen asoleados? Francisco. Oscar, no sé si quieres contestar esta pregunta. Mira, pues sí, digo, Perdón, tuve aquí algún inconveniente. Adelante, Francisco. Las recomendaciones creo que han sido esperar para tomar la temperatura, no hacerlo al menos de manera inmediata, que obviamente la temperatura del exterior pues, puede variar con relación al momento de llegar al centro de trabajo, pero si se detecta la temperatura, una temperatura superior, es decir, 38 grados o más, pues sí es importante restringir el acceso para evitar cualquier contagio en el supuesto de que estuviera y que atienda a las medidas de salud establecidas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. De paso, ya hay una plataforma para que los trabajadores o los asegurados en general se les pueda otorgar una incapacidad en línea sin necesidad de que acudan a su unidad médico familiar o algún hospital, y esto con la finalidad también de no exponerlos al momento de acudir a algún centro de atención médica. Entonces, con gusto les podemos compartir en alcance a la presentación el link para obtener esto. ¿En qué consiste? Básicamente es contestar un cuestionario de síntomas. Los propios médicos o quien está encargado de esta plataforma revisarán o analizarán si efectivamente esta persona tiene alta probabilidad o bien pudiera estar contagiado y le emitirá su incapacidad hasta por 14 días. Misma que se enviará vía electrónica al patrón y al trabajador se le efectuará el pago del subsidio vía transferencia bancaria, de igual forma para evitar que acuda a alguna institución bancaria o a cobrar la identidad. Pero básicamente es eso, sí es importante restringir el acceso, ya que, bueno, y entiendo plenamente que puede traer una variación de temperatura al ingreso, pero sí es importante obtener estas medidas dentro del centro de trabajo, ¿no? Ahora, con relación nada más para contestar la pregunta que se efectuó hace algunos momentos, para 100 trabajadores, pues es instalar una enfermería dotada de medicamentos. Para 300 trabajadores, pues sí es importante ya tener, en este caso, un médico cabecera dentro del centro de trabajo. Esas son las disposiciones que establece la propia ley con relación a esto, pero no nada más, no va enfocado únicamente a la atención de COVID, sino pues es en general. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas, al menos que alguien quiera hacer alguna ahorita, pero pues les agradezco mucho a todo el equipo de Sánchez Devanny, como siempre, su claridad sobre los conceptos que presentaron, su disponibilidad también para recibir más preguntas. Y a todos los que nos acompañen, pues gracias por conectarse un rato. Ojalá y esto haya aportado algunos elementos de respuesta. Sabemos que las dudas son muchas, sabemos que pues la información cambia día con día, entonces sí es un poco complejo a veces seguir el ritmo de qué es obsoleto y qué es vigente, etcétera. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para apoyar como clúster, entonces no duden en comunicarse también directamente con nosotros. Y pues, sin más, nada más tal vez preguntarles a nuestros expositores si la presentación la podemos compartir con la gente que se conectó el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Te la hago llegar a tu correo, Claire, y para que se comparta. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día, un buen fin de semana. Recuerden pues seguir implementando los protocolos y la sana distancia y el quédate en casa y todo lo que puedan hacer para que
no se multipliquen los contagios aquí en Nuevo León. Gracias a todos, buen día. Gracias, Claire. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.